Bueno, alumnos, vamos a continuar con las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Ya nada más vamos a hacer unos ejercicios para acabar con esta clase. Aquí un ejercicio bastante simple. Repito, no vamos a hacer circuitos muy complicados. Ya van a tener una materia de circuitos eléctricos donde vean esta mayor detalle, mayor complejidad, ¿sí? Aquí tengo una batería de 30 volts conectada a dos resistencias que están en serie. Una de 3 kilo llamada R1 y una de 2 kilo llamada R2, ¿sí? Me interesan estas cosas. Vamos a calcular primero la corriente, el voltaje en R1 y el voltaje en R2. Es decir, qué corriente circula por este circuito, ¿sí? ¿Y qué voltaje le toca a esto? A esto. ¿Qué cosas sabemos? Bueno, como son elementos en serie, sabemos que la corriente acá, la corriente acá y la corriente acá va a ser la misma. No tenemos idea de qué corriente es, pero sabemos que va a ser la misma. ¿Qué otra cosa sabemos? Que el voltaje acá y el voltaje acá y el voltaje acá me tiene que dar 0. Aquí ya sé que son 30 volts, ¿sí? Entonces el voltaje acá y acá, pues me tiene que dar pues algo para que aquí me contraste los 30, ¿no? Aguas, estoy diciendo suma algebraica. La ley de Kirchhoff de voltaje me dice que la suma algebraica de los elementos en una malla tiene que ser 0, ¿sí? Suma algebraica también contempla restas, ¿sí? Para que aquí me contraste estos 30 volts positivos, esto y estos tienen que ser negativos, o al revés, estos positivos y estos negativos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero a dónde quiero llegar? Que para que esto me sume 0, el voltaje acá más el voltaje acá tiene que ser el mismo que el voltaje acá, ¿sí? Este voltaje que me da acá más el voltaje acá me tiene que dar 30 en este caso. Entonces la ley de Kirchhoff, ¿qué me está diciendo? Que el voltaje en la batería se tiene que repartir en todos los elementos del circuito, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo la ley de Kirchhoff. Que estos 30 volts se tienen que repartir acá y acá, ¿sí? Ahora, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo se van a repartir? ¿Cuánto le toca acá y cuánto le toca acá? No sabemos, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a suponer hacia dónde creo que va a ir la corriente. Yo sé que la corriente va de positivo a negativo. Vamos a la corriente convencional. Entonces la corriente va a ir en este sentido, ¿no? Sé que este es el positivo de mi batería. Y sé que este es el negativo. Sé que mis resistencias se me van a polarizar de esta manera, ¿sí? Eso es lo que sé hasta el momento. Si me doy cuenta, puedo darle cierta dirección, ¿sí? Cierta dirección a mi corriente. Es decir, de aquí de positivo a negativo. Esta resistencia la puedo direccionar así. Esta resistencia la puedo direccionar de positivo a negativo, así. ¿Y esta cómo sería? Positivo a negativo, ¿no? También lo que podemos ver es esto. Si una carga positiva parte de acá, va a ser este recorrido, ¿no? Aquí la resistencia que va a pasar, va a entrar por el positivo y va a salir en el negativo. Es decir, va a ser una caída de voltaje. Aquí también va a ser una caída de voltaje. Pero aquí, ¿qué pasa? Va a pasar de negativo a positivo. Por lo tanto, va a ser una subida de voltaje, ¿sí? Las resistencias son caídas, mientras que las baterías son
subidas, al menos en casi todos los casos. ¿Sí? Eso es lo que sabemos hasta el momento. ¿Qué otras cosas sabemos? Bueno, la ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma algebraica de K de los voltajes me tiene que dar 0, ¿no? No les he dicho sobre qué existe KM. Yo te les voy a decir, ¿sí? KM es igual a 1 positivo si es una caída de voltaje. Y KM es negativo si es una subida de voltaje, ¿sí? Algunos libros lo manejan al revés y da exactamente lo mismo, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver. Es decir, si el voltaje es una caída, lo sumo. Si es una subida, lo resto. Así de simple, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? ¿Qué otra cosa sé? Por ley de Ohm, sé que el voltaje en esta resistencia a qué va a ser igual. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a ¿qué? Resistencia por corriente, ¿sí? En este caso, voltaje en R1 es igual a R1 por la corriente. Y por tanto, el voltaje en R2 va a ser igual a ¿qué? Pues R2 por corriente, ¿no? Es lo que yo sé. Muy bien. Ya con esto ya tengo suficientes elementos para saber los voltajes y las corrientes en este circuito. Noten que no me estoy metiendo con la ley de nodos. Esa la veremos más adelante, ¿sí? Aquí esto sería un nodo, esto sería un nodo, esto sería un nodo, ¿sí? Pero aquí dice la ley de Kirchhoff que la corriente que entra en un nodo es la misma que sale. Aquí como no hay muchas ramas saliendo de un nodo, no nos importa mucho porque la corriente siempre es la misma. La ley de Kirchhoff de corrientes nos ayuda a calcular pues corrientes precisamente, ¿sí? Pero aquí como la corriente siempre es la misma, no nos ayuda mucho esa ley, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa sé? Bueno, sé que este voltaje más este voltaje más este voltaje me tiene que dar 0, ¿sí? Es decir, el voltaje en R1, ¿sí? Positivo, ¿por qué? Porque es una caída de voltaje. Más el voltaje en R2, ¿por qué positivo? Porque es una caída de voltaje, va de más a menos, ¿sí? Y el voltaje en la fuente, este que está aquí, más la B, ¿sí? Es una subida, por lo tanto es negativo, y esto es igual a 0, ¿sí? La recomendada puede ser voltaje de la fuente es igual a ¿qué? BR1 más BR2. Recomendando la ecuación, ¿verdad? Si se dan cuenta, las fuentes me quedo de un lado de la ecuación, mientras que las resistencias me quedaron del otro lado, ¿sí? ¿Y qué otra cosa sé? Sé que el voltaje, ¿cuál es el voltaje en R1? Ah, pues es R1 por corriente. ¿Cuál es el voltaje en R2? Es R2 por corriente. Y yo sé que la corriente es la misma, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje aquí va a ser igual a R1 más R2. Por ahí, si se dan cuenta, lo que hice fue factorizarla y despejando, y es igual a B por R1 más R2. Entonces ahora puedo sustituir. De hecho, desde cualquier punto puede sustituir. Nada más que a mí me gusta sustituir ya cuando ya tengo toda la ecuación. Entonces, ¿voltaje cuánto es? 30 volts entre R1 cuánto 1, 3 kilo ohms más 2 kilo ohms. ¿Cuánto me da eso? Son
30 entre 3 más 2 es 5, ¿verdad? 5 kilos. Y me da 6 miliamperes. Esa es la corriente que circula a través de este circuito que está aquí. ¿Dudas con eso? Bueno, si tienen dudas me escriben. ¿Qué me falta? El voltaje que cae acá y el voltaje que cae acá. ¿Cómo lo calculo? Pues sé que el voltaje en R1 por I1 que es igual a R1 por I1. Es decir, R1 ¿cuánto vale? 3 kilo ohms por 6 miliamperes. No olviden que kilo es 10 a la 3 y mili es 10 a la menos 3. ¿Sí? 3 kilos por 6 milis me da R1 ¿cuánto es igual? 18 volts. Importante las unidades, Nada de que profe no puse unidades. Yo pues no, pues yo les pongo 0 si no hacen eso. VR2 aquí es igual. Voltaje en la resistencia 2 aquí es igual. Pues es igual a R2 que es ¿cuánto? 2 kilo ohms por la corriente. La corriente es la misma en todos porque es un circuito en serie. 6 miliamperes. Voltaje en R2 es igual a ¿cuánto? Según yo esto me es igual a 12 volts. ¿Sí? ¿Qué pasa si sumo estos 12 más estos 18? ¿Cuánto me da? 30, ¿no? Que son los 30 que están acá. Si estos 30 volts se repartieron entre este y este. A este le tocó 18 volts y este le tocó 12 volts. ¿Sí, muchachos? Podemos ir un poquito más allá, no lo pregunté, pero vamos a preguntarlo de una vez. La potencia en R1 y la potencia en R2. ¿Sí? La potencia que era igual voltaje por corriente. Tanto la potencia en la resistencia 1 que es igual pues al voltaje en la resistencia 1 por la corriente. Esto es igual a ¿cuánto? Por 1 ¿cuánto me dio? 18 volts por la corriente que ¿cuánto es? 6 miliamperes. ¿Cuánto da? 18 por 6 milis. Y a mí me da potencia en R1 108 miliwatts. Potencia en R2 ¿cuánto es? Pues evidentemente el voltaje en R2 por la corriente en R2, pero aquí la corriente siempre es la misma. ¿Por qué? Porque es un circuito en serie. Sería 12 volts por 6 miliamperes. Y me da 72 miliwatts. Es decir, que este señor que está aquí está disipando 108 miliwatts. Y este señor que está aquí está disipando 72 miliwatts de potencia o de calor. Sí, muchachos. Bueno, esperando que hayan entendido esto, por favor. Ustedes solitos. Lo mismo, pero hacen este. ¿Sí? Espero ver sus resultados. Una imagen de mi hoja completa para que le tomen fotos. Y creo que al mi anterior de
a mi anterior hoja, la de ley de Kirchhoff de corriente, ¿no viste con esto? Entonces, aquí, ay, ¿dónde lo puse? Aquí está la anterior, la de la ley de Kirchhoff de corriente, para que le vean completamente. ¿Sí? Bueno, todavía nos quedan algunos ejercicios y acabamos con la clase.